Bien, muchas gracias, Guillermo, por habernos guiado en este culto del día de hoy. Gracias a todos los que participaron también en cada una de las instancias de hoy día. Recordarles también que tenemos nuestro correo electrónico, iasa@ih.cl, donde pueden mandar sus peticiones de oración, comentarios, preguntas, así que también tienen el correo ahí donde pueden mandar. Pero ahora vamos a retomar nuestra serie actual titulada El verdadero gozo, basada en la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Entonces vamos a retomar nuestra serie El verdadero gozo, basada en la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, quien después de 10 años de compañerismo en el Evangelio le escribe con mucho amor desde una cárcel en Roma a los filipenses para animarlos a que sigan con gozo madurando y creciendo en la fe. Y la predicación pasada vimos cómo Pablo deseaba que los hermanos en Filipo pudieran comportarse como es digno del Evangelio, tanto en su presencia como en su ausencia, animándolos a tener vidas consecuentes con su fe, sin caer en apariencias ni hipocresías, manteniéndose firmes en un solo propósito y perseverando unánimes como la familia de la fe. Y eso fue lo que profundizamos la sesión pasada. Y ahora, hoy vamos a ver cómo el apóstol va a seguir profundizando en este tema, donde desde la unión con Cristo, en su amor, compasión y humildad, les va a animar a que valoren a los demás como mayores a ellos mismos, tal como Cristo lo hizo. Entonces, para introducir el tema de hoy, me gustaría que pensemos en cómo nuestra sociedad chilena aún conserva fuertes rasgos de violencia, clasismo, racismo, discriminación y altanería, que se reflejan lamentablemente en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Por ejemplo, la histórica discriminación hacia la mujer en el ámbito académico y laboral, la falta de inclusión de las personas con necesidades especiales, además del aumento de la violencia intrafamiliar aún en medio de la pandemia, el acoso escolar, las funas en las redes sociales, el maltrato entre los diferentes grupos sociales en distintos contextos, y cómo no mencionar los sobrenombres despectivos, que es tan típico chileno, lo cual claramente no se soluciona cambiándole el nombre a un chocolate que por años en Chile se ha llamado la negrita y que ahora la cambiaron por la choquita. Lo que finalmente generó, creo que, la oportunidad para que salieran muchos memes totalmente racistas y discriminatorios, que es lo opuesto a lo que se esperaba evitar con este cambio de nombre. Y aunque el chileno, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero nos consideramos solidarios, generosos y hospitalarios, pero la realidad es que esto se refleja muchas veces en eventos muy puntuales y muy a corto plazo, por lo que pareciera que este es como valor dormido que solo despierta cuando hay catástrofes. Pero el resto del tiempo volvemos a quitarle el valor a los demás, tratándolos de mala manera, especialmente en las redes sociales, donde las personas se toman la libertad de atacar y abusar a los demás de una forma que probablemente no lo harían en vivo. De hecho, los animo a que por lo menos una vez revisen en cualquier noticia publicada a nivel digital, en un diario, en una revista, revisen cualquier noticia, no importa cuál sea esa noticia, y vean los comentarios de abajo. Y van a ver que la gente se trata muy mal en esos comentarios. Y les digo, cualquier noticia, vean los comentarios que hay abajo y van a ver lo mal que la gente se trata. Y esto es muy diferente al llamado que hace el apóstol Pablo de tratar a los demás como mayores a uno mismo, en respuesta a la gracia recibida de parte de Dios.
Entonces me gustaría justamente que para profundizar y para tener en mente durante toda esta reflexión, esta predicación, que puedan tener en mente la siguiente pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Y si tienen un cuadernito ahí para anotar, los animo a que puedan también anotar esta pregunta para tenerla en mente y tomar apuntes del sermón siempre es recomendable. La pregunta es la siguiente. ¿Está tu comunión con Cristo generando el que trates a los demás como mayores a ti mismo? ¿Está tu comunión con Cristo generando que trates a los demás como mayores a ti mismo? Vamos a orar para que el Señor sea guiando la reflexión de este pasaje. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu gracia. Te damos gracias por tu evangelio y estas buenas noticias que han transformado nuestros corazones y que nos han permitido darnos cuenta que no somos el centro del universo, que no somos lo más importante, que no todo gira en torno a nosotros, sino que tú eres lo más importante. O como dice el lema de nuestra iglesia, tú eres nuestro único tesoro, eres lo más importante para nosotros. Y te damos gracias que al darnos cuenta de eso, podemos ver cuánto tú nos valoraste. Y nos valoraste sin que nosotros lo merezcamos o sin que lo hayamos buscado, enviando a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y con ese valor que tú nos consideras nos anima a que hagamos lo mismo con los demás, de tratarlos como mayores a nosotros mismos, siguiendo el ejemplo de Cristo, que fue manso y humilde, como él mismo lo dijo. Así que, Señor, abre nuestros corazones para poder, al mirar nuestra cultura, al mirar cómo la gente se trata, podamos ser un ejemplo contracultural de valorar a las personas como mayores a nosotros mismos. Te pedimos que tú nos ayudes en esto, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces les voy a pedir que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 2, Filipenses 2, versículos 1 al 2, que dice así: Por tanto, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. Y si se fijan, esta carta o este capítulo comienza con la palabra por tanto, lo que nos lleva a pensar que el autor va a retomar todo lo que ya vimos en el capítulo 1 para profundizar en los temas que ya nos mencionó. Por eso en esta nueva sección nos llevará al plano de la experiencia, diciéndonos que si tenemos una comunión con Cristo y hemos experimentado, aunque sea en parte, la gracia que Dios nos ha dado, entonces tenemos que vivir conforme a esa gracia, experimentando esta gracia que hemos experimentado tanto dentro como fuera de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo nos va a hablar en esta pequeña sección de 4 experiencias asociadas a esta gracia que ya nos ha explicado, que hemos recibido de parte de Dios en el primer capítulo. Así que si quieren ir anotando ahí 4 experiencias que vamos a ver. Primero, la unión con Cristo, lo cual ya nos ha dicho que parte con el Evangelio de Jesús. Al haber tomado nuestro lugar en la cruz, pagando por nuestra rebelión y desobediencia hacia Dios con su muerte, para que así nosotros nos uniéramos por fe a Él, no solo en su perfecta vida y su muerte, sino que también en su poderosa resurrección, permitiéndonos alcanzar por gracia la vida eterna. Por lo que déjame preguntarte, ¿tienes una relación personal con Jesús realmente? ¿Estás en comunión con Él? ¿Te has reconciliado de tu forma de vivir sin considerarlo y ahora comenzar a considerarlo como el Dios y Rey sobre todas las cosas? El apóstol Pablo nos dice que si has experimentado la unión con Cristo, entonces también has recibido el consuelo de su amor, que es la segunda experiencia. La unión con Cristo y ahora el consuelo de su amor. Ya que la Biblia nos dice que en su amor no hemos recibido la consecuencia final de nuestro pecado, que es la muerte. Lo cual debería traernos consuelo. En su amor no debemos esforzarnos humanamente para alcanzar la salvación o mantenernos en ella, simplemente
sino que simplemente confiar en la obra que Cristo hizo por nosotros, la cual ya el apóstol Pablo en Filipenses nos ha dicho que es un proceso que Dios comienza, que Él guía y Él va a culminar cuando vuelva por segunda vez, lo cual también debería traernos consuelo. En su amor, Dios envió a su único Hijo a experimentar las consecuencias de nuestra rebelión para que nosotros podamos vivir en agradecimiento a su amor con vidas dignas de su evangelio, Filipenses 1:27, y estar dispuesto a servirle en todo tiempo y lugar, lo cual también debería traernos paz y consuelo al saber que todas las obras que hagamos de ahí en adelante no son para que Él nos ame, sino que una muestra de agradecimiento al amor que ya hemos recibido de forma completa en Cristo. Por su amor podemos relacionarnos con Él por medio de la oración y el estudio de su palabra, permitiéndonos de esa forma crecer en la fe y aprender a optar no solo entre lo bueno y lo malo, sino que dentro de lo bueno por lo mejor, como nos dijo Filipenses 1, del 9 al 11. Por lo que déjame preguntarte, ¿has experimentado el consuelo de su amor en tu vida y especialmente en este tiempo de pandemia? ¿Has experimentado el consuelo de su amor en tu vida y especialmente durante la pandemia? Primera experiencia, la unión con Cristo. Segunda experiencia, el consuelo de su amor. Y otra forma en que experimentamos el amor de Dios de manera práctica es a través de la familia de la fe, lo que me lleva a la tercera experiencia que menciona el apóstol Pablo en esta pequeña sección, el compañerismo en el Espíritu. El apóstol Pablo ya lo ha definido como esta participación en la gracia o esta comunión en el Evangelio en Filipenses 1, 5 y 7, que apunta a la unidad que tenemos en Cristo no solo con Dios, sino que también entre nosotros mismos, ya que somos parte de un mismo reino celestial y de una misma familia divina, donde Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro Señor y hermano mayor, y el Espíritu Santo es quien se encarga de mantener esta comunión, este compañerismo, esta unidad, esta familiaridad que es realmente contracultural. Si piensan en la familia de la fe y la diversidad de pensamientos, de carácter, de forma, o sea, sería imposible tener esta sensación de unidad con tanta diversidad y tan difícil y tan distinto. Es cosa de ver las conversaciones dentro de la convención constitucional, donde hay personajes de todo tipo, de todos los trasfondos, y vemos que ha sido muy difícil la unidad y la comunión, incluso llegar a acuerdos, pero dentro de la fe el Señor nos anima a que podamos mantener esta comunión y esta unidad, que conlleva que los unos a los otros nos tratemos con un afecto que va más allá de una amistad, como nos dice la última experiencia, un afecto entrañable. Unión con Cristo, primero. Segundo, el consuelo en su amor. Tercero, el compañerismo en el Espíritu. Y cuarto, este afecto entrañable, que nos recuerda que el amor que debemos tener los unos por los otros dentro de la familia de la fe debe ser tan profundo e incluso mayor que el amor por nuestra familia biológica, ya que fuimos comprados con la misma sangre de Cristo, que nos hace familiares consanguíneos en la fe. Entonces, en resumen, el apóstol Pablo nos está diciendo que si hemos comprendido y experimentado, aunque sea una pequeña parte de nuestra relación con Cristo y su iglesia, entonces estas 4 experiencias desprendidas de la gracia deberían llevarnos a un mismo sentir, un mismo amor y también a un mismo propósito en Cristo, que nos desafía a tratar a los demás como mayores a uno mismo. Ahora, ¿qué significa este unidad en amor, propósito, este mismo sentir? Primero significa que todo lo que hemos experimentado en nuestra relación con Cristo, de forma personal, estamos llamados a vivirla de forma unida con nuestra comunidad de la fe, lo cual no está apuntando a una uniformidad, donde todos seamos iguales en todo y pensemos de igual manera en cada cosa, sino más bien apunta al hecho que todos nosotros desde nuestra individualidad y con nuestras diferencias podamos vivir siendo transformados a la misma imagen de Cristo en una comunidad de fe y amor que nos permita reflejar a este Jesús en todo momento
y en toda circunstancia. Por eso la Biblia nunca ha fomentado el que seamos cristianos aislados o cristianos a mi manera, como dicen muchos chilenos, que viven de manera independiente y separados del resto de la familia de Dios, sino más bien nos anima a vivir nuestra fe en comunidad, la cual debería apuntar a una misma meta, un mismo propósito, que en nuestro caso lo hemos resumido de esta manera: que muchas personas lleguen a conocer a Jesús, a atesorar a Jesús y servir a Jesús como su único tesoro. Eso es lo que hemos como iglesia en nuestro contexto, entendiendo nuestra realidad y a la luz de la Escritura, hemos resumido que es el propósito que Dios al cual nos ha llamado, a que como iglesia, que muchas personas lleguen a conocer a Jesús, atesoren a Jesús y sirvan a Jesús como su único tesoro, sabiendo que la única manera que podemos sentir, amar y pensar como Cristo es creciendo juntos en la palabra, para así dejar que ésta nos moldee en todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Y tenemos claro que esto no es un trabajo solo personal, sino que también comunitario, porque es en medio de la familia de la fe que encontramos que nuestro carácter es forjado y nuestra fe es fortalecida para reflejar así la humildad de Cristo, tal como vemos en los últimos 2 versículos de la sección que estamos estudiando hoy día, Filipenses 1 del 3 al 4, que dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y la verdad es que si somos honestos, todos nosotros tenemos la tendencia natural de hacer las cosas de forma egoísta, pensando siempre en el bien propio antes que en el bien de los demás. Incluso cuando hacemos algo por los demás, podemos estar haciéndolo por fines egoístas. Por ejemplo, hay muchos padres que le sacan en cara a los hijos todo el trabajo que ellos hacen y todo lo que ellos les proveen por un deseo de ser reconocido de manera personal. Hay muchos hijos que solo hacen lo que deben cuando son sobornados por los padres con premios o regalos, lo cual sabemos que incentiva una cultura individualista y egoísta, ya que no fomenta el reconocimiento del valor a la obediencia o la autoridad dada por Dios, y tampoco fomenta el servicio desinteresado, ya que los hijos que han sido criados o acostumbrados a ser premiados para hacer las cosas, entonces no van a tener ningún incentivo para ayudar a los demás, porque se van a acostumbrar a que cada vez que hagan algo tenga un beneficio personal. Y es cosa de ver la gran mayoría de las instituciones y autoridades en Chile que han sido puestas en tela de juicio en este último tiempo, porque pareciera que más que defender el interés de todos los chilenos, están defendiendo sus propios intereses personales o el de unos pocos. De hecho, el mismo apóstol Pablo nos dijo que en su contexto, la iglesia de ese tiempo, había cristianos que estaban predicando el evangelio por orgullo, vanagloria y intereses personales, en vez de hacerlo de forma sincera, desinteresada y honesta. Y eso incluso lo podemos ver en estos tiempos donde hay predicadores, pastores o líderes que se hacen ricos a costa de sus fieles o sus seguidores, desconociendo que el mérito de todo lo que hacemos en la fe tiene su origen y culminación siempre en Jesús por su gracia, lo que remueve cualquier espacio para el orgullo o la vanagloria. Por eso Pablo nos dirá que la humildad que deben encarnar todos los hijos de Dios en base a la humildad de Cristo en este mundo debería llevarnos al menos 2 cosas, que son 2 caras de una misma moneda y que son el resumen o la culminación de esta sección. 2 caras de la misma moneda que la gracia que ya hemos mencionado nos debe motivar. Primero, a considerar a los demás como superiores a uno mismo, y segundo, velar por los intereses de los demás, así también como velamos por los propios. Entonces, ¿qué significa considerar a los demás como superiores a uno mismo? Esto significa tomar una actitud de siervo hacia el prójimo, estando dispuesto a ayudar a cualquier persona que necesite de nuestra ayuda espiritual y luego material, independiente de su condición
racial, social, sexual o económica. Es tener la actitud y disposición de ponerse al servicio de los demás de forma desinteresada en respuesta al amor que hemos recibido de parte de Dios, sabiendo que el Evangelio es el que rompe. El Evangelio es el que rompe las barreras que los humanos hemos puesto, llevándonos a considerar a nuestro prójimo con un alto valor, así como Dios lo hace con nosotros, sin que nosotros lo hayamos merecido. Por lo que no hay trabajo en el reino de Dios que sea insignificante para Él, ni personas de segunda o tercera categoría, que es lo que nuestra sociedad ha fomentado y mantenido por muchos años. Ya que a los pies de la cruz de Cristo todos somos de igual valor para Dios, pero nuestro llamado es a considerar a los demás como mayores a nosotros mismos, tal como Cristo lo hizo cuando tomó la forma de hombre y de esclavo, para así entregar su vida en rescate por muchos, que es lo que vamos a profundizar la próxima semana. Ahora, esto no implica que nosotros tengamos que volvernos esclavos o choapinos de todo el mundo para que dejemos que nos pisoteen o que se aprovechen de nosotros. No está apuntando a eso, sino más bien apunta a tener un corazón dispuesto a servir a todos por igual, sin favoritismos y sin dobles intenciones. Segundo, ¿qué significa velar también por los intereses de los demás? Esto significa que no podemos ser indiferentes a las necesidades del prójimo, sino más bien activamente ir en ayuda de aquellos que están en miseria espiritual y también en miseria material, considerando primero a la familia de la fe y luego hacia aquellos que no son parte de esta, tal como el mismo el apóstol Pablo nos enseñó en Gálatas 6:10, que dice: así que hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe, lo que implica estar pendiente de los hermanos que están pasando por circunstancias difíciles y prestar toda la ayuda espiritual y también material dentro de nuestras posibilidades. Significa acompañar y orar a los enfermos, significa animar a los que están desanimados, significa ayudar incluso con mercadería a los que estén pasando por problemas económicos. Pero también esto implica tomar un compromiso social y espiritual hacia nuestra ciudad y hacia nuestra región, compartiendo el Evangelio con todos aquellos que necesiten escuchar las buenas noticias de salvación que Cristo ofrece. Por lo que no debemos esperar a que la iglesia arme un ministerio formal de misericordia o evangelismo para cumplir con esta misión, aunque tenemos estos ministerios, sino más bien que cada uno de nosotros pueda tomar la iniciativa de ir y mover a otros que tengan el mismo llamado a servir en los diferentes lugares y contextos que veamos que tienen necesidades física, espiritual o relacional. Por eso estamos involucrados con nuestros vecinos y sus necesidades alrededor de la iglesia. Por eso buscamos establecer relaciones sinceras y duraderas con ellas. Por eso estábamos haciendo operativos sociales una vez al año, gratuitos para toda la comunidad, que nos permitan ayudarles de manera práctica para mostrarles el amor de Dios y así ganarnos el derecho de ser escuchados y de esa manera poder compartirles la motivación que nos lleva a hacer esto y cómo Dios ha transformado nuestras vidas de tal manera que podamos considerar al otro como mayor a uno mismo. Por eso es importante que cada uno de nosotros pueda orar al Señor para humildemente ponerse a su disposición y así comenzar a tomar pasos concretos en el servicio a Dios y al prójimo, que reflejen que estamos dispuestos de poner al otro antes que a uno mismo por amor a Dios, reflejando de esa forma el reino de Dios que no hace distinciones de clase social, color de piel, país de origen o género, sino que está disponible para todos aquellos que quieran venir tal cual están y tal cual son, tal como dijimos la última vez, pero dispuestos a no quedarse tal cual llegaron, sino que a ser transformados por aquel que los creó y que desea restaurar su relación con ellos, ya que los considera con un valor tan incalculable que los llevó a entregar a su Hijo, quien voluntariamente dio su vida por todos aquellos que nos habíamos rebelado contra Él, haciendo lo que ninguno de nosotros probablemente estaría dispuesto a hacer, que es morir por amor a un enemigo.
En conclusión, no sé si se han dado cuenta, pero estamos en tiempos de las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos, y justamente en ese espíritu olímpico quiero terminar con una historia de un criticado atleta español llamado Iván Fernández, quien hace 8 años atrás desaprovechó la oportunidad de salir primero en una competencia de correr, no sé si era una maratón o un cross country que le llaman, cross country, eh, al darse cuenta que quien había liderado toda la carrera, durante toda la carrera, el keniata Abel Mutai, había terminado de correr antes de llegar a la meta por un error en la señalética. Y debido a eso, este corredor español, Iván Fernández, lo empujó para que el contrincante pasara primero con la meta, porque él entendía que técnicamente él ya había llegado primero. Ahora, frente a esto, su entrenador dijo al diario El País, y voy a citar, dice: Iván tuvo un gesto de los que ya no se hacen. Mejor dicho, un gesto de los que nunca se han hecho. Un gesto que yo mismo no habría tenido. Yo sí que me habría aprovechado para ganar. El gesto que él ha hecho lo hace mejor persona, pero no lo hace mejor atleta. Ha desaprovechado una ocasión, ganar te hace siempre mejor atleta. Probablemente ese es el pensamiento de muchas personas, pero déjenme decirle que como cristianos, el Señor siempre nos llama a ser primero mejores personas, aunque esto implique perder en este mundo, pero nos llama a vivir, a vivir y compartir en su gracia, aunque esto tenga un costo. Nos llama a valorar a los demás como mayores a nosotros mismos, aunque esto parezca impopular o contracultural, ya que la meta de Dios es que seamos como Cristo, quien se humilló hasta lo sumo, tal como veremos la próxima semana. Termino entonces con la pregunta con la que comencé. ¿Está tu comunión con Cristo generando el que trates a los demás como mayores a ti mismo? ¿Está tu comunión con Cristo generando el que trates a los demás como mayores a ti mismo? Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, de la transformación que tú estás haciendo en nuestros corazones. Te pedimos perdón por cada vez que nosotros nos hemos puesto egoístamente en el centro de nuestra vida y que hemos menospreciado, discriminado o mirado en menos a otras personas que tú las valoras y las amas de igual manera que nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes al entender la gracia que tú nos has dado, esta unión con Cristo que es sobrenatural, este consuelo en tu amor, este compañerismo en la fe. Y cada una de estas experiencias y este amor entrañable que tú nos has dado, si hemos experimentado en parte alguno de estas experiencias motivadas o originadas en la gracia, ¿cómo no vamos a estar dispuestos a expresar esa misma gracia hacia aquellos que tú valoras de igual importancia y que tú deseas rescatar, deseas que se acerquen a ti y se reconcilien contigo? ¿Cómo no vamos a estar dispuestos a poner a todos los demás como mayores que a uno mismo para poder servirles espiritual y también materialmente según nuestras capacidades? Señor, ayúdanos a que esto no solo sea un sello de nuestra iglesia, la humildad y el poner a los demás como mayores a uno mismo, sino que también de manera personal, cada uno de nosotros podamos reflejar eso en todos nuestros contextos. Que la gente nos conozca, no porque somos egoístas, orgullosos, o que nos ponemos en el centro de todas las cosas, sino que somos conocidos porque queremos imitar a Cristo, quien fue el mayor siervo de todos, quien se puso a disposición de todos para servirlo, primero atacando la necesidad del corazón y luego cumpliendo con las necesidades incluso materiales. Porque es tan triste cuando la gente solo comparte un bibliazo y no es capaz de entregar un pan. Señor, ayúdanos a tener ese equilibrio, sabiendo que, por supuesto que el corazón es lo más importante, pero también a poder ser misericordiosos, valorando a los demás como
como mayores que uno mismo. Ayúdanos a que podamos reflejar eso con nuestras palabras, que no caigamos en el sarcasmo típico chileno, que tendemos a mirar a los demás como menores, que tendemos a discriminar, a hacer comentarios clasistas, racistas, discriminatorios, que no reflejan realmente tu cultura del reino de Dios, en el cual todos nos valoramos, no por lo que hemos hecho, sino por cómo tú los miras. Ayúdanos a ser contraculturales en esto que es tan difícil, pero que tú no solo nos mostraste cómo hacerlo, sino que nos prometiste que nos darías el poder para llevarlo a cabo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.